Bueno, buenas noches. Estamos empezando esta semana un libro nuevo de la Torá, el libro de Shemot, segundo libro del Éxodo, donde nos vamos a encontrar con el personaje principal, que es Moshe, el líder principal histórico de nuestro pueblo. No hubo otro como Moshe. Y principalmente, cuando en esta parashá, cuando la Torá comienza a contarnos sobre su nacimiento, y su nacimiento como estaba conectado también con el decreto del faraón, que el faraón había dicho que todo niño judío tenía que ser, lo tenía que matar. Y nosotros encontramos que desde el nacimiento de Moshe hasta que Dios se presenta a él en el zarza ardiente, la Torá nos cuenta únicamente tres historias sobre Moshe. Si uno quiere saber qué pasó desde, digamos, en la infancia de Moshe, en la adolescencia, y digamos, en la juventud de Moshe, eh, todo lo que tenemos en la Torá son tres historias. Y esas tres historias están más o menos, la Torá lo cuenta en pocos versículos, es decir, parece como que eran historias seguidas. La historia es que Moshe creció en el palacio del faraón, y una vez que él ya había crecido, ya era adulto, era grande, salió del palacio. Salió, es decir, puso sus ojos afuera de lo que lo rodeaba. Y él sabía de dónde venía, sabía cuáles eran sus orígenes, y por eso él decidió ir a ver qué pasaba en la zona de los judíos. Entonces la Torá nos cuenta que un día caminando por la calle ve que un egipcio estaba golpeando a un judío, es decir, estaba golpeando a un esclavo, donde tenía todo su derecho. Antes los esclavos se los podía golpear. Y Moshe ve eso y siente compasión por su hermano, siente compasión por el judío y cuenta la Torá que él golpea al egipcio, lo mata y lo entierra. Se fijó para que nadie lo haya visto y lo entierra. Al día siguiente sale de vuelta a las calles, Moshe, caminando por las calles ve dos judíos peleándose. Entonces le dice a uno, le dice acá la Torá, dice que le dice al malvado, debe ser al que él consideraba que tenía, al agresor, al que tenía la culpa, o le dice, ¿por qué le estás golpeando a tu hermano? Entonces el agresor dice, ¿quién te puso a vos como líder sobre nosotros? ¿Quién te crees que sos? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Bueno, desde ahí ya vemos que un líder, antes de ser líder, siempre va a haber gente que ponga en duda su liderazgo. Entonces Moshe se da cuenta de que se difundió, digamos, se supo lo que había pasado el día anterior, y sabía también que tocar a un egipcio, que un judío toca a un egipcio, eso significaba pena de muerte. Entonces él sabía que el faraón lo iba a perseguir por eso, y de hecho nos dice la Torá que el faraón lo quiso matar. Entonces Moshe se escapa al desierto, se escapa a la tierra de Midian. Y ahí viene el tercer acto, digamos, la tercera situación que nos cuenta la Torá sobre Moshe. En la Torá siempre vemos, y se ve que antes era así, que donde estaba el pozo de agua, el manantial, el aljibe, no sé, donde la gente iba a sacar agua, era el lugar de encuentro de mucha gente, era digamos, un lugar como céntrico. Entonces Moshe llegó y se sentó ahí al lado del pozo de agua. Y vio que vinieron 7 chicas. Las 7 chicas eran las hijas del sacerdote de Midian. En realidad era el ex sacerdote, porque Yitro él se había dado cuenta de que el paganismo no era el camino correcto y por eso fue excomulgado. Pero él era una persona conocida e importante. Y estaban sus hijas fueron a sacar agua, sacaron agua del pozo y de repente vinieron otros, pastores, hombres, y les empezaron a sacar los baldes, les empezaron a molestar. Entonces cuenta la Torá que se levantó Moshe, las defendió y les dio de tomar a todos sus animales. Esa es la tercera historia. ¿Qué pasó después de eso? Vuelven las chicas a su casa y el padre le dice, ¿qué pasó tan rápido que llegaron hoy antes que siempre? Entonces ya le contaron, ¿no? Lo que pasa es que nos empezaron a molestar unos pastores y había un egipcio ahí. Ah, vos estabas vestido de egipcio. Claro, porque ellos Para venía pescar. de Egipto, entonces era Claro. como un egipcio.
Había un egipcio que nos defendió y nos ayudó y nos dio de tomar, le dio de tomar a los acuados y le dio de tomar a los animales. Entonces, por eso llegamos antes. Entonces, Yitro le dice, ¿y dónde está? ¿Por qué lo dejaron ahí, pobre? No tiene para comer, seguramente, nada. ¿Por qué no le invitaron a comer un poco de pan? Entonces fueron a llamarlo a Moshe y terminó Yitro dándole a su hija Tzipora como esposa. ¿Sí? Después de eso, Moshe empieza a trabajar a pastorear los animales de su suegro, y ahí cuenta la Torá cuando él se encuentra con la zarza ardiente, donde Dios le dice, escuché los gritos, los pedidos, los llantos de mi pueblo, de mi gente, y te voy a mandar a vos para que los saques de Egipto, para que les des la libertad, como les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, Moshe primero se negó hasta que al final Dios lo convence y Moshe decide ir a Egipto. Esas son las tres historias en realidad, hasta el momento de la revelación de Dios a Moshe. Son las tres historias que nos permiten aprender de quién fue Moshe. ¿Por qué digo que nos permiten aprender quién fue Moshe? Porque si nosotros tenemos un líder como Moshe, un líder tan importante, tan grande, que no fue solamente líder del pueblo de Israel. O sea, fue líder del pueblo de Israel, pero imagínense ustedes la influencia que él tuvo en el mundo entero entregándonos la Torá, siendo Moisés. ¿Sí? Digamos, no hubo otro tan grande y tan importante como Moshe que podía hablar cara a cara con Dios, como dice la Torá. Es decir, estaba en un nivel tan elevado que él podía ver lo que otros, o sea, podía ver una revelación divina que otros no podían, que otros de su categoría, estamos hablando de, de profetas, no podían ver lo que Moshe podía ver. Entonces uno automáticamente piensa y dice, ¿qué fue? ¿Cuáles eran las características que tenía Moshe por el cual Dios lo eligió a él para ser el libertador del pueblo de Israel? Lo eligió a él para ser el guía, el pastor fiel de su pueblo, el que los lleve, los saque de Egipto, los lleve hasta la tierra de Israel, entregándoles en el medio de la Torá, demostrándole al mundo entero la fuerza y el poderío de Dios con las 10 plagas de Egipto, con la partición del mar, con el maná del cielo, con un montón de milagros que el pueblo judío vio. ¿Qué tenía Moshe? Humildad. Entonces, la humildad de la Torá nos habla de la humildad de Moshe, pero recién al final. Okay. Cuando uno lee Shemot al principio y ve, digamos, bueno, a ver qué pasó con Moshe, porque por ejemplo, la Torá cuando habla de Noah, dice Noah ish tzadik, también Maya bedorotav. Sabemos quién fue Noah porque la Torá nos dice que era una persona justa, una persona recta. Sabemos quién fue Abraham, cómo él se entregó por Dios, digamos, y el primero en considerar la existencia de un solo Dios. Pero Moshe como que no, de repente aparece un Moshe grande, digamos, o sea, el nacimiento, obviamente que por el nacimiento uno no va a decir, bueno, estas son las características de un líder, y de repente hay tres cuentos, tres historias pequeñas, cortas, en unos pocos versículos, y de repente ya la revelación de Dios en la zarza ardiente. En realidad, si la Torá nos cuenta estos tres sucesos con Moshe, no es que los cuenta así nomás. Es verdad que quizás uno podría decir, bueno, la Torá nos cuenta eso para entender por qué Moshe llegó al desierto de Midian. O sea, ¿qué pasó? Como de Egipto, del palacio del rey, él termina casándose con la hija de Yitro en Midian. Entonces, la Torá nos cuenta cuáles fueron esos sucesos. Pero seguramente, si la Torá nos cuenta qué fue lo que pasó con cada uno de esos sucesos, y no nos dice simplemente que Moshe se fue de Egipto a Midian, ¿qué nos interesa? El motivo, por qué, cómo fue que se fue. Lo importante es que llegó a Midian. Si la Torá no se queda únicamente con la realidad de que Moshe se fue a vivir a Midian y nos cuenta con detalle lo que había pasado en estas tres historias, es porque estas tres historias también nos enseñan algo. Y nos enseñan cuál es la característica de Moshe, qué es lo que él tenía, por lo cual él terminó siendo elegido como líder del pueblo de Israel. ¿Cuál es el punto en común, el común denominador que tienen estas tres historias? Es Moshe en busca de la justicia. Moshe está buscando justicia, haciendo justicia y defendiendo al que sufre. El primero que sufría era el judío en manos de un egipcio. Entonces fue Moshe y dice, está escrito que el que te viene a matar, adelantate y matalo, es decir, si él le estaba pegando, lo estaba por matar al judío, entonces
defenderlo y atacar a la otra persona. Eso fue lo que hizo Moshe. Y lo enterró. Al segundo día él ve dos judíos peleándose. Ya no era alguien que atacaba a un hermano, alguien extraño que atacaba a un hermano de él. Eran dos hermanos. Entonces Moshe utiliza otro método. ¿Cuál es el método que utiliza el audio? No actuó, sino que dijo, empezó a decirle a uno de los dos, no entiendo por qué él está golpeando a tu hermano. ¿Por qué estás golpeando a tu hermano? Es decir, yo como hermano me siento dolido y me afecta ver que un hermano mío sufre. Imagínate, un hermano le pega a otro hermano. Entonces en ese momento, de vuelta, Moshe sale en defensa del más débil, del que estaba siendo agredido por el otro. Y por último, en el tercero de los casos, nosotros vemos que Moshe defiende a un grupo de chicas que no eran de su nación, no eran sus hermanas, y eran también, estaban siendo eh, molestadas o agredidas por otro grupo de gente que tampoco eran de su pueblo. Aún así, Moshe se levanta, dice la Torá, vaya con Moshe. Moshe se levantó como una forma, él estaba sentado. La Torá nos cuenta que Moshe se sentó al lado del pozo de agua y cuando él vio lo que pasó con las hijas de Yitro, entonces él se levantó. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Se levantó y les dio de tomar, las defendió y les dio de tomar. Se levantó, es decir, mostró firmeza. Dijo, ¿qué está pasando acá? A estas chicas no las molestan. Yo mismo voy a encargar de darles agua. Y eso fue lo que hizo Moshe. Dicho sea de paso, fíjense ustedes cómo Moshe ya defendía el derecho de la mujer, digamos, ya él respetó a la mujer, digamos, y las defendió. Ahora, también era un acto de justicia. ¿Sí? Moshe buscaba justicia, vio que ella se estaba sentado ahí, vio un suceso, vio algo que pasó. Y lejos de decir, bueno, no es mi tema, que se agarren entre ellos, son la gente del lugar, él era un extranjero, él venía de Egipto, a una tierra que no le pertenecía, él era un extraño en esas tierras. Y nadie lo conocía, un desconocido, de repente se mete en una pelea que no era de él. Y varios contra él Y también. quizás varios contra él. Entonces, Moshe tranquilamente podría haberse hecho el desentendido, y me imagino que Moshe viniendo de Egipto tampoco tenía gran cosa, gran poder en el lugar, y habrá estado débil también. Sin embargo, él, por la justicia, él decide meterse y ayudar a estas chicas, sin saber que iba a terminar siendo el marido de una de ellas, ¿no? Obviamente, porque uno dice, bueno, pero era su esposa. No, pero eso fue antes de ser su esposa. De hecho, ellas se van a la casa y lo dejan ahí, a él en el pozo de agua, y el padre les dice, ¿cómo no lo trajeron? Si los ayudó. Entonces, mínimo, hospitalidad, tráiganlo para que coma algo. Y más si viniendo de Egipto. Eso también nos puede dar un dato, ¿no? Que le dice, tráiganlo a comer pan. Quiere decir, seguramente, si viene de afuera, es extranjero, no debe tener lo que comer, debe sobrevivir a duras penas. Tráiganlo a la casa y le damos de comer. Vemos acá esa característica de Moshe, que él por la justicia, que es una de nuestras características del pueblo de Israel también, la búsqueda de justicia, por la justicia Moshe dejó la comodidad del palacio donde él vivía, se tuvo que escapar de la tierra en donde él nació, ¿sí? La que conocía, se tuvo que exiliar a una tierra que no le pertenecía, que no era de él, que no conocía a nadie, pero ¿por qué? Por buscar justicia. Y cuando llega a esa tierra no dice, mirá, ya es suficiente con la búsqueda de justicia que me hizo exiliar de Egipto, ahora tengo que meterme también en una riña entre dos grupos que no tienen nada que ver, no. En búsqueda de justicia, Moshe entregaba toda su vida. Estas tres historias nos muestran esta hermosa característica, esa importante característica en Moshe. Después de eso es cuando, como dijimos antes, viene la parte de la zarza ardiente, ¿sí? Y todo el resto que ya conocemos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Moshe, que creció en la casa del faraón, en el palacio del faraón, logre tener esta característica? ¿Cómo puede ser que Moshe, creciendo en una casa donde había injusticia, que era el palacio del faraón, y no es que era el faraón solo, era el faraón y todos los egipcios, porque todos los egipcios esclavizaron al pueblo judío, todos aprovecharon del pueblo judío. O sea que
en realidad él vivía en un lugar y rodeado de gente que estaba lleno de injusticias. ¿De dónde sacó Moshe la grandeza esa de poder buscar la justicia aún peligrando su propia vida? Como pasó cuando mató al egipcio y se enteró el faraón y lo quiso matar. Entonces Moshe tuvo que escapar. ¿De dónde lo sacó Moshe? Para esto vamos a ver un poco en el Parshat Shemot, cuando hay historias en la Torá, que en realidad, como dijimos siempre, la Torá no es un libro de historia, es un libro de enseñanzas. Pero hay enseñanzas en la Torá que quizás a veces las pasamos desapercibido, pero si lo vemos con profundidad y detenidamente nos damos cuenta que una cosa trae a la otra. Si la Torá nos lo está contando es porque tiene un significado importante. Y lo que vamos a ver en la parashá de esta semana es algo que es inédito. Si agarramos el libro de Shemot, ¿quiénes son los dos personajes principales? ¿Quiénes tienen ¿cómo se dice? El protagonismo en la novela del Éxodo de Egipto? Los dos hermanos, claro. No, ni Aarón, o sea, ni siquiera Aarón, Moshe y Parón. Moshe frente al faraón, porque Aarón, ¿qué era? Aarón era el intérprete. O sea, Aarón iba, lo acompañaba a Moshe, estaba al servicio de Moshe, pero si tenemos dos figuras, una frente a la otra y todo, sacá mi pueblo, no lo voy a sacar, si no te voy a mandar a... Era Moshe y el faraón, ¿sí? Eran los dos grandes personajes del libro de Shemot. Sin embargo, en la parashá de esta semana nosotros vamos a ver 6 figuras femeninas, 6 mujeres que nuestros sabios dijeron después en el Talmud, por las mujeres tzidkaniot, por las mujeres justas, el pueblo judío salió de Egipto. Y cuando uno lee la historia y dice, ¿dónde están las mujeres? Que Miriam, ¿quién era? O sea, ¿cuáles eran las mujeres? Por Moshe salimos de Egipto, por Aarón salimos de Egipto. ¿Qué son? Por las mujeres justas y piadosas salimos de Egipto. Entonces nosotros vemos en el libro de Bereshit, primero cuenta una pareja, una vez llega el rabino y le dice, después de varios años de casado, enojado el marido, dice, no puede ser, yo cuando me casé con ella habíamos quedado que no vamos a compartir las decisiones en la casa. Ella va a tomar todas las decisiones chiquitas, las va a tomar ella, las decisiones más importantes las tomo yo. Y hoy en día ella toma todas las decisiones, la grande, la chiquita, no puede ser. Entonces le dice al rabino, yo no sé, hicimos un trato y ella no lo está cumpliendo. Entonces el rabino dice, bueno, vamos a escuchar lo que dice la mujer. ¿Usted qué dice al respecto? Entonces la mujer dice, no, yo no sé qué está hablando. Yo tomo, digamos, yo estoy cumpliendo con lo que dije, las decisiones importantes se las dejo a él. O sea, qué hacer con la economía argentina, cómo solucionar el tema de Medio Oriente, si qué hacemos con Corea del Norte. Las grandes decisiones se las dejo a él. Después, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a mandar al colegio a los chicos? Todo eso, las decisiones chicas las tomo yo. Entonces, en la Torá, cuando nosotros agarramos la Torá, nos damos cuenta, vemos lo siguiente, vemos la figura de los hombres, como que parecen las grandes figuras, pero las decisiones grandes en realidad las toman las mujeres. ¿Quién fue la que le dio la manzana a Adán? Javá fue la que cambió el curso en el jardín del Edén. Después, ¿quién vio quien merecía las bendiciones de Isaac entre Jacob y Esaú? Rivka decidió que las bendiciones las tiene que tener su hijo Jacob. O antes de eso, Sara, cuando ve que estaba Ismael y Isaac, había nacido Isaac, Ismael lo estaba llevando por el mal camino, ella sabía que uno de los dos iba a ser el heredero de Abraham. Entonces ella, ¿qué le dijo a Abraham? Le dice, Abraham, echala a Agar y a su hijo Ismael. ¿Y qué le dice Dios? Lo que te diga Sara, escucha. Entonces tomó esa decisión, chao, Ismael lo expulsa a su hijo. Después vemos, por ejemplo, Tamar y Yehudá. ¿Sí? Tamar se había casado con uno de los hijos de Yehudá. Antes de tener hijos había muerto. Se casó con el segundo, también murió. Cuando ella sí quería casar con el tercero, como es la halajá de Ibum, ¿sí? que se casa para darle un heredero con el próximo hijo, y Judá dijo, no, para, ya dos murieron. Sheilá era el más chiquito, Shelito, es chiquito todavía, deja que pasen unos años, después hablamos.
Entonces ella esperó, cuando se dio cuenta de que Judá no estaba interesado en darle a su hijo, ella sabía con su sabiduría espiritual, entonces ya sabía que de ella iba a salir el rey David. Entonces decidió una vez vestirse, digamos, como una mujer trabajadora, trabajadora sexual, y lo sedujo a Yehudá y terminó estando con Yehudá. Bueno, toda la historia que conocemos, Tamar y Yehudá, que de ellos, del hijo que salió de esa unión, después, más adelante, salió el rey David. También vemos que Tamar ahí tomó digamos, la decisión y las riendas en su mano, hizo una gran decisión. Lo mismo también, cómo llega Yosef a la cárcel donde iba, después se encontró con los ministros, es por la esposa de Potifar, también otra mujer que va guiando el camino de los grandes sucesos de la Torá. Y lo mismo acá también. Nosotros cuando nos encontramos en Parshat Shemot, la Torá nos habla de 6 mujeres. Nombra 6 mujeres. Y esas 6 mujeres, si nos fijamos en lo que cada una de ellas hizo, nos damos cuenta que ellas fueron las heroínas en realidad de nuestro pueblo y que si no hubiese sido por ellas, nosotros quizás hubiésemos estado siendo como descendientes de esclavos en Egipto, como decimos en la Gadá de Pesach. Si no hubiese sido si vos hubiese estado ahí, no hubiese sido liberado. O sea que todavía hubiésemos sido esclavos en Egipto. ¿Quiénes eran ellas? Primero tenemos las 2 parteras, Shifra y Púa. ¿Sí? Shifra y Púa eran las 2 parteras del pueblo de Israel, las 2 parteras de los judíos, que la Torá nos cuenta que cuando el faraón, antes de hacer el decreto de que hay que arrojar a los chicos al río, al Nilo, él les había dicho a las parteras, les había dado la orden a las parteras, de que cuando estén en la cama de parto, la mujer está en la cama de parto, si ellas ven que es un varón, entonces que ahí hagan algún movimiento, digamos, ¿cómo se dice? Sí, Algo, y que maten al bebé y que le digan, mirá, nació muerto, se murió el bebé, digamos, pero que maten a todos los varones. Y si es una nena, que lo dejen vivir. ¿Qué pasó? Ellas eran temerosas de Dios. Ellas dijeron, no vamos a hacer algo así. ¿Cómo vamos a matar a un chico? Entonces, ¿qué hacían? Los dejaban vivir. Entonces el faraón vio que están haciendo ahí chicos judíos, las mandó a llamar. Le dijo, vengan acá, que no les di yo una orden. Están violando la orden, el decreto del rey. Entonces, ellas le dijeron, no, lo que pasa es que las mujeres judías no son como el resto de las mujeres. Ellas son como Hayotena. Hayot son como las bestias. ¿Qué dice como las bestias? Paren solas, o sea, son como animales. Hasta que llegamos nosotros a la sala de parto, ya nació el bebé. ¿Qué quiere que agarre? ¿Lo agarra el bebé y lo mata ahí? Ya está, ya no puede hacer una maniobra para matarlo y hacer de cuenta que el bebé no nació muerto. Entonces, la verdad, o sea, no pudimos hacerlo. Entonces, ellas, en vez de ser castigadas, el faraón aceptó el argumento y ellas siguieron dándole vida, salvando a los hijos, a los chicos de Israel. ¿Quiénes eran estas Shifra y Púa? Tenemos 2 versiones. ¿Sí? Una versión es que eran mujeres judías y otra versión es que eran egipcias, pero que eran egipcias que salvaban, o sea, perdón, que eran las parteras de los judíos. Cuando dice las parteras judías, se refiere a las parteras de las judías, no necesariamente que ellas eran judías. Y según otra opinión, ellas eran judías y no eran ni más ni menos que Yochebed y Miriam, la mamá de Moshe y Miriam. Sí, que la llamaban Shifra y Púa porque eran acciones, son palabras, explica Rashi, que ellas mejoraban al bebé, digamos, lo hacían en el parto, eh, calmaban al bebé, entonces les pusieron el nombre, digamos, como la Torá las nombra como la virtud que ellas tenían en el momento del parto. Pero es una explicación. Otra explicación es que ni siquiera eran judías, pero sea como sea, gracias a ellas, el pueblo judío siguió existiendo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Quién siguió después de ellas? Y algo interesante,
vos capaz que lo sepas, ¿no? Hay algo que se llama desobediencia civil, ¿sí? Vos como abogada, Es un deber, ¿cómo? es un deber. Es un deber. ¿Qué significa desobediencia civil? ¿Y cuándo fue importante en nuestra historia? En los juicios de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg, ¿qué decían los nazis? Marx Shema. Decían, nosotros obedecíamos órdenes, ¿por qué, o sea, nosotros no tenemos la culpa? Si a nosotros nos dieron esta orden, teníamos que cumplir la orden. Tenían razón. Si es la orden, la ley del país en el que viven, tienen que cumplir la ley. Pero había algo que se llama desobediencia civil. ¿Qué significa? Si la ley que vos tenés que cumplir es moralmente ilegal, digamos, es algo Repugnante. es repugnante, es algo que no debería, no se debe hacer, entonces vos tenés el derecho a negarte, No solo el derecho, el deber. el deber a El negar. deber. Por eso se aplicó a los juicios acá en la Argentina. Cuando ya se hicieron los últimos juicios a los genocidas, cuando ellos venían con que ellos tenían que obedecer, le decían, no, usted tenía el deber de no obedecer esa orden. Usted sabía El deber de no obedecer. el deber de no obedecer porque era repugnante Hace- al hace- género humano. claro, exactamente. Era- ¿Dónde nace? ¿Quién fue el primero en el siglo XIX? Hay quienes dicen que había un escritor, me parece, un filósofo americano, algo así, que habló de este tema, de lo que es la desobediencia civil. Y hay quienes también lo relacionan con Gandhi, pero nosotros lo vemos en las parteras. Las parteras que hicieron, desobediencia civil. El rey les había dicho que tenían que matar a los chicos, y ellas dijeron, no, ¿cómo vamos a matar a los chicos? Desobedecieron al rey. ¿Por qué? Por un tema moral. Moralmente ellas no podían hacer eso. Bien. Después tenemos, ya tenemos estos dos personajes. Después tenemos un tercer personaje femenino, que es Yochebed. Yochebed es la mamá de Moshe. Nos cuenta la Torá que Yochebed, cuando tuvo a Moshe, lo guardó, lo cuidó, lo escondió durante 3 meses, y cuando ya era inevitable de que vengan los egipcios, los guardias, para llevarse a Moshe y tirarlo al río, entonces ella dijo, no importa, voy a agarrar, lo voy a poner voy a hacer el canasto, el Moisés, y lo voy a poner en el río, y espero que alguien, no sé, yo lo pongo ahí, por lo menos le voy a salvar la vida. Espero que venga alguien que lo vea, lo agarre, que fue lo que pasó al final, y que el bebé siga viviendo. Quiere decir que acá vemos nosotros también esa fe de hacer lo que tenía que hacer Yochebed, la mamá de Moshe, que si no lo hubiese hecho, si se lo hubiese quedado en su casa, su hijo, con todo el dolor que eso significa desprenderse de un hijo, pero si no se hubiese desprendido de Moshe, entonces capaz que hoy no contamos nuestra historia. Después tenemos otra figura importantísima, que es la figura de la hermana de Moshe, Miriam. Miriam era una nena chiquita, pero ya desde chiquita ya se notaba la capacidad de la sabiduría que ella tenía. El Midrash nos cuenta, el Talmud nos cuenta algo interesante sobre Miriam, que era cómo ella convenció a su padre de volverse a casar, digamos, y a cohabitar con su madre. ¿Qué quiere decir? Abraham, el papá de Moshe, era un líder. Él era un líder del pueblo judío. Él era de la tribu de Leví, y la gente lo seguía, era como un estilo de Rebe, digamos. Entonces, cuando él escuchó el decreto del faraón de que a los varones hay que matarlos, hay que arrojarlos al Nilo, entonces él dijo, yo me voy a separar de mi esposa. Y así, ¿para qué vamos a traer hijos al mundo para que los maten, los asesinen? Entonces, ¿cuál es? O sea, es como, es muy, digamos, ¿cómo se dice? Eh, Se me fue la palabra. Pero bueno, es grave, digamos, traer una vida, es injusto que traer una vida al mundo para que después sea matada, asesinada. Entonces vino Miriam y le dijo al papá, papá, al final vos sos peor que el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón decretó solamente los varones. Las mujeres sí pueden vivir. Vos, tu decreto en realidad es para varones y nenas, porque capaz que nace una nena y tampoco, o sea, vos te estás separando de mi mamá y no vas a tener ni siquiera mujeres. Y además, cuando digo que él era un líder, ¿qué pasó? Cuando él se separó, todos los hombres se separaron de las mujeres. O sea, todos imitaron lo que él había hecho. Entonces ella le dijo al final,
Él decretó que los varones no van a vivir, vos estás haciendo que no vivan ni varones ni nenas. Segundo, les estás quitando, el faraón les quitó este mundo, pero vos le estás quitando este mundo y el mundo venidero, porque está bien, ponele, los matan, pero después la Neyamá de estos bebés siguen en el Olam Abá, en el mundo venidero. Vos le estás sacando también el mundo venidero. Y tercero, vos sos más grande que el faraón. Si el faraón, que es un malvado, decreta algo, quizás su decreto funcione y quizás no, porque eres un rayá, es un malvado. Pero vos que sos un tzadik, vos sos el líder de los judíos, tu decreto seguramente se va a cumplir. Entonces, y ella él le dijo, si vos vas a traer hijos, vas a traer hijos al mundo, te vas a casar, vas a hacer que la gente también se vuelva a sus mujeres, vuelvan a sus mujeres. Entonces, lo tuyo al final, digamos, con el tiempo, vas a ver que lo tuyo va a prevalecer. Lo del faraón, el decreto del faraón puede caerse. Miriam es considerada Miriam Anevia, Miriam la profetiza. Pero ¿cuál es la profecía? ¿Cuál es la profecía de Miriam? ¿Dónde vemos una profecía de Miriam? Porque la Torá no nos cuenta una profecía. Entonces, la profecía de ella fue que cuando ella era chiquita, le dijo al padre, volvé con mi mamá y vas a ver que de ustedes va a salir el libertador del pueblo de Israel. De ustedes, de tus hijos va a salir el que va a liberar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Cuando pasaron los 3 meses, cuando Moshe nació, la casa se iluminó. Ellos vieron en el chico, el primer chico había nacido circuncidado, el bebé, entonces ya se dieron cuenta que era algo especial, que hay casos así, pero no abundan, no abundan. Mi tío nació también circuncidado y no abundan, entonces ya era algo especial. Después, la casa se llenó de luz, el chico trajo luz al hogar, ellos se dieron cuenta que había bajado una neyamá especial. Entonces el papá le hizo así en la cabeza a su hija, le dijo, mirá, tenías razón, hija, mirá, se está cumpliendo tu profecía. Eso nos cuenta el Talmud. Después pasan los 3 meses, cuando están viniendo los guardias del rey y del faraón, entonces viene y lo tienen que llevar al río y largarlo ahí en el Moisés, andar a saber lo que va a pasar. Viene el Amram y le dice a Miriam, le dice, hija, y tu profecía no se va a cumplir. Entonces por eso Miriam decidió ir al río a ver qué iba a pasar con Moshe, a ver si su profecía se iba a cumplir o no. ¿Qué hace Miriam? Se va, cuando lo ponen a Moshe en el río, ella se queda detrás de los juncos. Y a ver qué va a pasar con Moshe. Y apenas llega Bitiá y lo agarra a Moshe y le dice, uy, es un chico hebreo. ¿Qué hace Miriam? Enseguida salta y le dice, disculpa, ¿está buscando, querés una nodriza, alguien que le dé a amamantar? Entonces Bitiá le dice, sí, ¿vos conocés a alguien? Sí, hay una mujer. Bueno, le dio el pago, sí, acá le dijo, Vanieten Etzjarech, yo te voy a dar el pago y vos llevas al chico con una nodriza. ¿Quién era esa nodriza? Su mamá, ¿sí? Esa era Miriam, una mujer que directamente, si no fuese por ella, eh, tampoco Moshe no hubiese existido, ¿sí? De vuelta vemos acá la importancia de Miriam. Entonces ya tenemos Shifra, Puá, Yochebed, Miriam. Llevamos 4. ¿Quién es la quinta? La quinta y quizá la más importante, la más central en esta historia, era Bat Paró, la hija de Paró, la hija del faraón. ¿Qué había pasado con la hija del faraón? La hija del faraón fue un personaje inesperado, digamos, un héroe inesperado en nuestra historia, porque no era nada más ni nada menos que la princesa, la hija del faraón, aquel que había ordenado asesinar a todos los chicos judíos. Quería hacer un genocidio de todos los varones judíos, y ella, cuando llega, baja al Nilo para bañarse y baja, dice la Torá que ella bajaba con sus acompañantes, Benarotea, con todas las chicas que la acompañaban. Y de repente ve un canasto ahí flotando. Dice, a ver, manda, estira la mano, trae el canasto, lo abre y se encuentra con un bebé. Cuando agarra al bebé, la Torá nos dice que ella mira al bebé y dice mi aldea y dice, este es judío, este es de los hebreos, es un chico de los hebreos. Le tuvo piedad al nene
Y ahí es cuando sale Miriam y le dice, bueno, Tomás, llévalo hasta que él crezca. Una vez que crezca, yo lo voy a adoptar como mi hijo en el palacio del rey. Quiere decir, fíjense ustedes, que el libertador del pueblo de Israel se crió en el palacio del que quiso asesinarlo a él y a todos los judíos. ¿Gracias a quién? Gracias a Bat Paró, a la hija de Paró. La Torá en Shemot no nos dice el nombre de ella. Ah, Me dice Bat Paró, la hija de Paró. Recién en Divrei Yamim, ¿sí? En uno de los libros del Naj, Crónicas, así se traduce, la Torá nos habla de una hija de Paró que se llamaba Batiá, o Bitiá, y los sabios dicen que ella era la hija de Paró que había agarrado a Moshe en el río. Ahora, hay algo interesante sobre, sobre lo que hace Bitiá. La Torá, el texto dice, Batishlaje tamatá, batikajea. Ella vio el canasto, Batishlaje tamatá, extendió, digamos, envió su amatá, vamos a ver qué es amatá, y lo tomó, y lo agarró. Dice el Talmud, ¿qué es amatá? Amatá puede ser, amá es, puede ser una esclava, ¿sí? Como decir a su sirvienta, pero el Talmud dice, no es una palabra normal, común en la Torá, la palabra amatá. Tendría que haber dicho shifhatá. Shifhatá también es otra palabra que es más común para decir sirvienta. Entonces el Talmud dice, entiende de eso, que en realidad Amatá no hablaba de su sirvienta. No es que ella le dijo a una de sus chicas, chicas, ¿me traen ese canasto, me lo alcanzan? No, sino que ella misma fue y estiró a Amatá. Amatá también viene la palabra amá. Amá es medio metro, es decir, es más o menos lo que un brazo mide, ¿sí? Amá, cuando uno quiere medir un amá, entonces lo mide con el brazo, más o menos. Entonces, la Tishlaje Tamatá, ella estiró su amá y su brazo y lo trajo. Entonces pregunta por qué, y por qué amatá, por qué no dice tiadá, su mano, así que es más común. Entonces, dice, hay un midrash que es muy conocido, pero, y lo trae el Talmud, que es que Bitiá en realidad no alcanzaba a llegar al canasto. Entonces ella estiró la mano y de repente su mano se amplió, se extendió más de lo que medía y ahí logró llegar al canasto y lo trajo. Obviamente es un midrash que va muy fantasioso, parece como que, ¿qué quiere decir? Estiró la mano y de repente, en vez de, no sé, de 70, 60 centímetros, no sé cuánto, se le hizo 1,5 metros, tipo, y lo trajo. ¿Cómo, qué significa? Obviamente el Maral de Praga dice que no, los midrashim no siempre son literales. A veces nos trae, digamos, como una metáfora de algo que nos quiere enseñar, ¿sí? Entonces, de hecho, la pregunta es más fuerte. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿por qué era necesario un milagro así? Que se le estire la mano, digamos, más de lo que medía en realidad su mano. ¿Por qué? ¿Por qué no era necesario? Primero, varios motivos. Primero, ella era la princesa. ¿Sí? Si ella ve algo, puede decir a cualquiera, che, vení, tráemelo. Podía nadar ella, podía mandar a alguien. O sea, no era necesario que ella se tire y lo traiga y todo eso. Y además, no puede ser nunca el detalle de la historia más fantástico que la historia misma. O sea, si la historia misma de Bitiá ya es fantástica, ¿por qué? Porque estamos hablando que a Moshe lo ve, o sea, imagínense ustedes, imagínenselo así, la hija de Hitler y Marchemont salvando a un chico judío. Pues, esto es de película. Desobedeciendo al padre. Desobedeciendo al padre, sabiendo que el padre es un loco que lo podía matar también, la podía matar a ella también. Antes, en la época de antes, que mataban hijos, hermanos, todo que se oponía al rey, ya está. O sea, ella dio su vida por ese chico. O sea, es milagroso, es algo que es maravilloso. Entonces, ¿qué me cambia si se estiró la mano más o menos? ¿Cuál es la idea de todo esto? Sin embargo, hay una explicación para este midrash, que en realidad el midrash nos quiere decir otra cosa. Nos quiere decir lo siguiente. Bitiá, cuando estiró el brazo, ella no sabía, o por lo menos no era consciente de lo que ella estaba haciendo. No sabía qué iba a lograr por medio de eso, o si lo iba a lograr. Ella estiró el brazo porque vio el canasto, vio que había un chico ahí, pensaba que iba a haber un bebé ahí. Entonces ella estiró el brazo. ¿Qué fue lo que trajo el canasto a ella?
fue la extensión de su brazo, que en realidad sería el brazo de Dios. Cuando la persona realmente tiene fe en algo, y uno dice, pero, bueno, pero ¿para qué lo voy a intentar si igual no lo voy a lograr? Pero sabe que intentarlo es lo correcto. Entonces la persona cuando hace lo correcto, extiende su brazo para hacer lo correcto, para salvar a la vida de otra persona, entonces vos no te preocupes por el resto. El resto lo va a terminar haciendo Dios. Entonces, eso es lo que dice, se extendió su brazo. ¿Qué dice se extendió? No literal, que se hizo más largo el brazo, sino que Dios le ayudó a ella para que logre llegar a su objetivo, que era traer ese canasto. Y eso es lo que dice, hay quienes lo relacionan esto muy lindo con la Agadá de Pesaj, cuando nos dice la Torá que Dios sacó al pueblo brazo extendido. ¿Qué dice? Beyad Hazaka, con brazo, con la mano poderosa, mano fuerte, eso entendemos, mano fuerte, ¿no? Y con brazo extendido. ¿Qué con brazo extendido? ¿Qué hizo así? O sea, ¿qué significa con brazo extendido? Con brazo extendido significa que las cosas sucedan. Quiere decir, Dios ayudó a Bitiá, le extendió el brazo, es decir, Bitiá extendió el brazo y Dios le extendió su brazo también para ayudarla a ella a sacarlo a Moshe del Nilo. Porque Bitiá fue esencial, importantísima en la historia nuestra. Si no, ustedes imagínense qué hubiese sido de nosotros como pueblo sin la princesa, sin la hija del faraón. No hubiese existido Éxodo de Egipto. Y ella no era Shifra, Puá, Yochebed, Miriam, que eran judías, bueno, Shifra y Puá, quienes dicen que eran egipcias, pero bueno, ella era la hija del faraón, ella tenía todas las condiciones para decir, bueno, que siga de largo, o de última, ¿saben qué hubiese hecho? ¿Saben? Lo sacó, vio que era hebreo, le dio lástima, bueno, dalo en adopción, che, buscamos una familia que lo adopte, chau, y ella se desentiende, ¿no? Era un animal. Para los que bueno, quédatelo, ¿viste? Pero para ella, No quiero ningún judío acá. Pero todo vino de arriba. era la hija. Era la hija de la menor. No puede, le llamo a la Turquía. El padre me lo metieron. Y esto nos muestra a nosotros que no todo, cuando una persona a veces cree que controla todo, uno tiene todo bajo control. Y lo que cree que no lo controla, entonces no lo intenta. Viene Vitiá y nos dice, nos enseña, que la persona no todo lo controlas. Vos haces lo que está en tus manos y tenés la emuná, la fe en Hashem, que Él te va a ayudar, va a hacer el resto. Y si no, no sé, pero vos hiciste lo que tenés que hacer. Vos te extendés tu brazo extendelo. No llegás, no, pero ¿para qué? Vos extendés tu brazo. Después, el resto, dejáselo a Dios. Por eso, esta Bat Paró, la hija de Paró, terminó siendo después, dice el Talmud dice que Dios le dijo, vos agarraste a mi hijo y lo llamaste tu hijo, lo hiciste tu hijo, entonces a partir de ahora vos te vas a llamar Batia. Batia, que es la hija de Dios, vos vas a ser mi hija. Si vos agarraste a Moshe te lo llevaste a tu hogar, lo trataste como un hijo, lo adoptaste como un hijo, entonces por eso yo también te voy a adoptar a vos como una hija y te voy a llamar Batia. Por eso la Torá, acá era Bat Paró. En la Torá en Shemot es Bat Paró, la hija de Paró, no tenía nombre. En Divrei Yamim, Dios le pone, la llama a la hija de Paró, la llama Batia, la hija de Dios. Ella es mi hija. ¿Por qué? Porque agarró a mi hijo y lo salvó y lo hizo su propio hijo. ¿Sí? Esta es entonces la quinta mujer y quizá la más importante de todas, de las que, y bueno, junto con Miriam, todas son importantes, cada una hizo lo suyo, pero quizá la más inesperada, la más sorpresiva, ¿no? Y por último, la tenemos a la esposa, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, se dice. La tenemos a Tzipora, que se destaca por su humildad, por su silencio, casi no se la conoce a Tzipora. ¿Qué conocen de Tzipora? Prácticamente nada. Pero la Torá sí nos cuenta algo de Tzipora. Pero antes de decir qué es lo que nos cuenta la Torá de Tzipora, vamos a entender también que justamente la grandeza de esa mujer es estando casada con la persona más importante de la historia del pueblo judío,
el que le entregó la Torá, o sea, el líder, un líder que no hubo otro como él, no es fácil. Y ese líder, generalmente cuando uno afuera es líder y está en temas públicos y velando por el pueblo y todo eso, necesita siempre un hogar en paz, un hogar tranquilo, un hogar donde sea su cable a tierra, ¿sí? Y tenga el apoyo, sabe que en ese hogar está la mujer que lo va a proteger, que lo va a cuidar, que va a cuidar de sus hijos, que lo va a esperar, que va a estar siempre pendiente de lo que él necesite, ¿sí? Esa era Tzipora. Pero la Torá no queda solamente con la teoría. La Torá nos cuenta una historia que es una de las partes quizás más eh, eh, no es inentendible, ¿cómo se dice? Misteriosa. Misteriosas de la Torá, ¿sí? Cuenta que en un momento Moshe, cuando estaba yendo para Egipto, decidió, ella lo acompañó. Dijo, yo voy a ir voy con vos. ¿Sí? Estaban yendo juntos. Y en el camino pues, llegan a una hostería. Estaban en una hostería, Bahí Bamalón, Baderech Bamalón. Pues Geshebu Hashem, Vaibakesh Amito. Lo encontró a él, o sea, Dios lo encontró y quiso matarlo. Dios lo quiso matar a Moshe. Dice, no es Dios, es un ángel de Dios. ¿Sí? Hay un Midrash que dice que vino en forma, digamos, como una serpiente. Y lo quiso matar a Moshe. Es decir, Moshe cayó, llamémoslo, digamos, para entenderlo según una de las opiniones, Moshe cayó muy enfermo. Estaba por morir. Patikach Tziporat Zor, Vatijrote Torlat Bená. Agarró Tzipora, mira, literal lo que estoy leyendo, ¿no? Así dice el versículo. Agarró Tzipora un cuchillo de piedra, una piedra filosa, y le hizo el Brit Milá, le cortó el prepucio a su hijo recién nacido, Eliezer. Batagá le Raglav, se lo tiró a los pies de Moshe, lo puso a los pies de Moshe y dijo, Batomer, y Hatán Damim, Atali, porque vos tú eres el asesino de mi esposo. Es decir, al prepucio ese, lo que sobraba, digamos, por culpa tuya casi muere mi esposo. Es decir, por culpa del prepucio de que no había hecho el bris al hijo, casi muere mi esposo. Entonces, Vaíref Mimenu, ahí lo dejó tranquilo a Moshe, digamos, ahí lo soltó a Moshe. Azamra, entonces ella dijo, Hatán Damim, la mulot. Mi esposo casi muere a causa de la circuncisión. Ahí terminó la historia. Pero me la llama el Aarón, Lechli Grad Moshe, No era de él, sino del hijo. del hijo, de Eliezer. Él había nacido circuncidado, según algunas opiniones. Entonces, después le dijo a Hashem a Aarón, anda al encuentro de Moshe, perdón, no estaba haciendo con Aarón, estaba haciendo con su esposa, y ahí le dijo, la Torah empieza a hablar de que Dios lo manda a Aarón, eso, o sea, toda la historia es eso fue lo que pasó. En realidad, bueno, los comentaristas, hay muchos comentarios al respecto, qué fue lo que pasó ahí, qué nos cuenta la Torá. Bueno, hay quienes dicen que cuando nació Eliezer y el bebé, como estaban en el camino y él quería cumplir la orden de Dios, entonces dijo, bueno, voy a postergar el bris porque no le voy a hacer el bris en la mitad del camino, o sea, estamos en ruta, es peligroso. Entonces, ayer me mandó ese ángel para que le dé una señal, digamos, le muestre que es importante hacerle el bris al hijo, y la que lo entendió y lo captó, que en realidad hay quienes dicen que Moshe le dijo a Tzipora, le dijo, no, lo que pasa es que Hashem me está reclamando el bris de mi hijo, fue ella enseguida hizo lo que tenía que hacer. De vuelta vemos nosotros acá cómo Tzipora salva a su marido, cómo ella en el momento, digamos, quizá los versículos lo traen así rápido porque fue un acto rápido, fue un accionar así, ¿cómo se dice? Rápido en ese momento, un reflejo una decisión, o sea, captó el mensaje rápido y lo llevó a cabo sin titubear. Agarró, hizo lo que tenía que hacer. De vuelta vemos acá el personaje importante de una mujer que estaba con Moshe, o sea, la vemos, quizás no sabemos mucho de Tzipora, pero esta historia ya nos dice mucho. Esta historia nos dice cómo Tzipora estaba atenta a cada cosa que pasaba en la vida de Moshe
y cómo ella tenía que interceder a veces, tuvo que interceder para que Moshe siga viviendo y circuncidar a su hijo, ella agarró y lo hizo. ¿Qué tiene en común todas las historias de estas 6 mujeres? El punto en común entre estas mujeres era que ninguna sabía, gracias, que en realidad ninguna sabía por qué hacía, no por qué, o qué iba a pasar haciendo lo que ellas estaban haciendo. ¿Qué quiere decir? Shifra y Púa, por ejemplo, cuando estaban dejando vivir a los chicos, ellas no sabían qué iba a pasar mañana con estos chicos. Ellas hoy lo estaban haciendo vivir, pero después sabían que iban a venir quizás venían los guardias del rey y del faraón y los asediantes. Ellas en ese momento sabían que en ese momento lo que ellas tenían que hacer era dejar vivir a los chicos. Lo que pasaba después no está en sus manos. Lo mismo también Yochebed. Yochebed cuando lo pone a Moshe en el río, ¿ella sabía lo que iba a pasar con Moshe? No, ella esperaba, dijo, bueno, yo hago lo que tengo que hacer, ahora lo tengo que salvar. No voy a dejarlo acá para que vengan los guardias y se lo lleven. Hoy lo salvo. Y le pide a Shem, no sé, que alguien lo agarre, lo encuentre, viva, sobreviva, no sé. Pero ella hizo lo que tenía que hacer sin saber lo que iba a pasar después. No lo calculó, no estaba calculado. Tercera, Miriam. Miriam que también habló con su padre, y ella dijo, sí, van a ser el libertador del pueblo de Israel. Y cuando ella fue ahí también y se paró a ver qué iba a pasar con Moshe y ve que se acerca Batia, ella no sabía lo que iba a pasar. Ella hacía, o sea, ella actuaba como ella debía actuar, ¿sí? Lo mismo también bueno, Batia, obviamente, es evidente que ella, cómo iba a reaccionar el papá, qué iba a decir la gente, cómo iba a hacer. Eh, Ella hizo lo que tenía que hacer y tampoco no era tonta Batia, porque entonces sabía que cuando viene de repente, aparece entre los juncos una nena y le dice, ah, ¿querés una nodriza? ¿Qué? ¿De dónde sacas una nodriza así? Entendió que si había un chico ahí, una nena que estaba justo en ese lugar y le está hablando a una nodriza, habrá entendido que era la mamá, pero no preguntó demasiado, dijo, bueno, toma la plata, contratala, decirle que va a ser la nodriza de mi bebé, y nadie ya está, sin muchas preguntas. Ella se arriesgó muchísimo. Sin embargo, o sea, hizo lo que tenía que hacer, y más aún cuando decimos Batishlaje Tamatá, extendió su brazo, ella llegaba, no llegaba, no importa. Hizo el intento. Después, capaz que vino Dios, mandó una corriente y le acercó el canasto. No sé qué fue. Pero ella hizo la primera acción. Y lo mismo también Zipora, ¿sí? Que ella hizo lo que hizo sin saber si eso era lo que iba a salvar a su marido o no. Ella sabía que eso era lo que tenía que hacer y al final lo terminó salvando. La mujer tiene una conexión con la emuná, con la fe, mucho más fuerte que el hombre. La emunat nashim, la emuná de las mujeres, esa fe que hago lo que tengo que hacer y después le pido a Hashem que me ayude, es algo muy fuerte en la mujer. Y eso es, podemos decir nosotros, que de ahí, de todas estas mujeres, es de donde Moshe tomó esa idea de justicia, esa idea de vivir de la forma en la que Hashem nos pide a nosotros que vivamos. Es verdad que Moshe creció en el palacio, pero amamantó de Yochebed. Más aún si decimos que Yochebed era Shifra, eran las parteras también. Tenía, digamos, el que lo cuidó, el que lo llevó, lo protegió, se lo llevó a la mamá era Miriam. La que lo crió después en el palacio era Bitiá. Entonces, todas estas mujeres le dejaron a él una marca y después, en su vida personal también con su esposa Zipora, esas fueron las cosas que generaron que Moshe sea quien fue, sea un líder apto para todo el pueblo de Israel. Y por eso es que dice el Talmud que el mérito de mujeres virtuosas es que nosotros fuimos redimidos. No nos dice por virtud de Moshe o por virtud de mujeres virtuosas. ¿Quiénes fueron estas mujeres? Fueron las mujeres del libro de Shemot, que así en silencio, en pocos versículos, fueron las que permitieron que hoy podamos contar nosotros nuestra historia y que podamos contarla no solamente ahora en la parashá de Shemot,
que la contamos todos los años en el Seder de Pesach, que la decimos todos los Shabbat en el Kiddush, la hacemos todos los días en el rezo, todos los días hablamos de la salida de Egipto, del éxodo de Egipto, y pasaron a ser los personajes centrales y las mentoras de Moshe, las mentoras de ese líder tan importante, tan trascendental como es el pueblo, como es Moshe con nosotros. Para terminar, voy a contar una historia. En Rosh Hashanah, el primer día de Rosh Hashanah se hace Tashlit. Tashlit, ¿sí? Se va y se hace un rezo en las orillas de un río, según los Ashkenazim. Los Efraim lo hacen en una manguera, pero los Ashkenazim van a un lugar donde hay peces y ahí se hace un rezo y bueno, como el pez se multiplica, digamos, tiene muchos pececitos, entonces es como también como bendición y también para arrojar todos nuestros pecados al río. El Rebbe iba en los primeros años, el Rebbe solía ir al jardín botánico en Nueva York, en Brooklyn, y caminando. Entonces era toda una marcha, iba el Rebbe con todos los Hasidim, todos caminando por la avenida Princeton Parkway hasta el jardín botánico, para hacer ahí, iban cantando en la calle, como era siempre, como es hasta el día de hoy. Los Hasidim cuando van a un lugar así todos juntos, entonces van cantando en la calle. Un año, en el 56, el Rosh Hashanah cayó una tormenta fuertísima, estaba lloviendo muy, muy fuerte. Entonces el que cuidaba el parque dijo, hoy con esta lluvia, ¿quién va a venir? Agarró, cerró antes y se fue a su casa. Cuando llegó el Rebbe con todos los Hasidim lloviendo, todo mojado, y vieron las puertas cerradas, dijeron, ¿qué hacemos? Los Hasidim, bueno, busquemos, no sé, hagamos desde acá, busquemos otro lugar, hagamos otro día, mientras que hablaban y qué sé yo, de repente lo ven al Rebbe trepar las rejas, así, y pasar al otro lado. Cuando vieron que el Rebbe pasó y trepó, treparon todos y pasaron al otro lado para hacer talle y después volvieron a su lugar. Lo que nos enseña esta historia y en general estas mujeres, estos personajes, es que cuando la persona tiene un objetivo en su camino, digamos, sabe hacia dónde va, qué es lo que tiene que hacer, entonces hay que hacerlo. La persona tiene que seguir adelante y no no especular con las cosas que pueden surgir, los obstáculos, los desafíos que pueden surgir en el camino. Si vos ves que tu objetivo es el canasto de Moshe, es salvar un niño, salvar a una persona, darle educación, darle vida, darle lo que sea a una persona, estira tu brazo. Vos creés que eso, hay 1000 motivos por el cual vos creés que eso no va a funcionar y que no, bueno, pero lo haría, pero esto, pero uno, pero dos, pero tres, y hay un montón de peros. Entonces, ese no es el camino que a nosotros nos enseñaron estas mujeres. Estas mujeres nos enseñaron a trepar, arriba, trepar, pasar para el otro lado. ¿Ves un obstáculo? Como decía el Rebbe Maharaj, Lejatjila River. Decía, de un principio, cuando ves un obstáculo, no trates de ver por dónde voy a pasar, por abajo, por el costado. Desde un principio, saltarlo, pasarlo por encima. Y esto es lo que nos enseña a nosotros, esta para allá. Ellas fueron las mentoras de Moshe. La emuná tiene que ser tan fuerte en nosotros para que nosotros tomemos las decisiones en el momento con lo que nosotros, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer y dejar todas las cuentas, todos los cálculos, dejárselos a Dios. Eso, los cálculos, dejárselos a Dios. Vos hacés lo que tenés que hacer. Si vos hacés lo que tenés que hacer, entonces, Beyad Hazakau Bizroa Netuyá, Hashem te va a ayudar con mano fuerte y brazo extendido, él va a extender tu brazo y te va a ayudar a llegar a esos objetivos. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a apagar.